La última habitación de la casa de nadie. La vida de Arturo era una paleta de grises perfectamente equilibrada. Llevaba trajes grises, bebía café sin sabor y vivía en un apartamento tan ordenado y tan limpio que parecía haber sido desinfectado de toda emoción. Arturo tenía 47 años y trabajaba como archivista forense. Su especialidad era reconstruir historias a partir de fragmentos, recibos rotos, agendas a medio escribir, huellas digitales desvanecidas. Él creía en lo material, en la prueba irrefutable. No creía en los fantasmas. Pero desde hacía 6 meses, un fantasma se había instalado en su propia casa: la ausencia de color. No era una enfermedad física. Los médicos lo habían examinado todo. Su vista era perfecta. Simplemente, los colores habían comenzado a desvanecerse para él. Al principio eran los tonos vibrantes, el rojo de un semáforo, el azul de un cielo de verano. Luego se llevó los pasteles, los marrones, hasta que su mundo quedó reducido a una escala de blancos, negros y 70 tonos intermedios de gris. La frustración era profunda. Como un músico sordo, seguía viendo el mundo que amaba, pero no podía experimentarlo por completo. Su esposa Elena, una mujer vivaz y llena de vida que vestía siempre de color turquesa, se había marchado hacía un año. No por su gris, sino por su silencio. «Eres demasiado lógico, Arturo», le había dicho. «Vives en el archivo, no en la vida. Necesito color». Y el universo, con una ironía brutal, le había quitado el color. Una tarde de otoño, un cliente inusual llamó a su puerta. Un anciano, el señor Gaspar, le encargó el trabajo más extraño de su carrera. «Arturo, necesito que inventes una historia para mi casa». El señor Gaspar había heredado una mansión en el campo, una casa victoriana abandonada, cubierta de hiedra y secretos. Quería venderla, pero la casa estaba legalmente vacía. Sus padres habían muerto sin dejar un testamento claro. No había fotos familiares, ni recuerdos, ni siquiera un registro de dónde habían vivido. Era una estructura, sin alma. «Necesito una narrativa, Arturo», explicó Gaspar. «Algo que le dé alma. Algo que atraiga a un comprador que no quiera solo paredes. Algo que me dé paz». Arturo, el archivista forense, el hombre de la lógica, aceptó. Necesitaba el dinero, y el misterio era un consuelo bienvenido. El viaje a la casa, la villa del olvido, fue un descenso a la melancolía. La casa era un monstruo de piedra y madera, fría, húmeda, envuelta en un silencio tan espeso que parecía absorber el sonido. Arturo empezó su trabajo. No buscaba propietarios, buscaba historias. Pasó días enteros, armado con guantes, linterna y una lupa, buscando migajas de vida. En el sótano, encontró botellas vacías de un vino que ya no existía. En la cocina, una vieja radio de baquelita. En el salón, solo el polvo en el suelo marcaba el contorno de los muebles que se habían llevado. Era la casa de nadie, la casa que se había tragado su propia memoria. Su frustración crecía. No había archivos, no había pistas. La casa era un vacío tan perfecto que empezaba a reflejar su propia vida. Y entonces llegó a la última habitación. Era la habitación más pequeña, en el ático, bajo el tejado. Una habitación que el señor Gaspar juró que no tenía nada. La abrió. Estaba desnuda. Solo una pequeña cama de hierro, un armario roto, y en el suelo, bajo una capa de polvo de décadas, un mosaico roto de azulejos. Arturo se arrodilló y notó un detalle extraño. Un azulejo, de un verde opaco y triste, estaba ligeramente suelto. Usó su navaja. El azulejo cedió. Debajo no había oro. Había un hueco pequeño, del tamaño de una mano. Y dentro, envuelto en un trozo de seda amarillenta, había un objeto diminuto y un cuaderno. El cuaderno era viejo. Las páginas, delicadas como alas de polilla. La tapa no tenía título. Arturo tomó el cuaderno. Lo abrió. No eran memorias, eran poemas. Poemas cortos, escritos a mano con una caligrafía elegante y decidida. Y cada poema, extrañamente, describía un color. «El rojo», decía uno, «es la última palabra de un atardecer que no quiere morir».
es la urgencia de la sangre y el miedo a la sangre. El amarillo, decía otro, es la risa que suena a alarma. Es el sol que miente sobre el invierno. Arturo neyó, fascinado, sintiendo una conexión profunda con esa mente desconocida. Al lado del cuaderno estaba el objeto, un pequeño reloj de bolsillo, de plata. Pero no era un reloj. La caja era de reloj, pero el interior no tenía manecillas ni engranajes. En su lugar había un fragmento de cristal, un fragmento brillante, roto, que reflejaba una luz que Arturo no podía nombrar. Mientras sostenía el cristal, pasó la mano por la página del cuaderno. Era la página del verde. Y de repente ocurrió. El borde de la página del cuaderno. El azulejo roto en el suelo. El verde. Por un segundo fugaz, Arturo lo vio. No el gris, el verde. Un verde esmeralda profundo. El color de la hiedra que invadía la ventana. El color de la vida obstinada. El corazón de Arturo latió con la fuerza de un pistón. El color había regresado. Tomó aire. El color se fue. Volvió el gris opaco y familiar. Pero el marcador se había volteado. Había visto la prueba de que el color no había muerto. Solo se había escondido. Regresó a la ciudad con los objetos. No se los mencionó al señor Gaspar. Esto no era un archivo. Esto era una confesión. Pasó las siguientes semanas obsesionado con el cuaderno. El autor no escribía sobre el amor o la guerra. Escribía sobre la percepción. Arturo recurrió a su lógica para desentrañar el misterio. El cuaderno era de la bisabuela del señor Gaspar. Ella había sufrido una forma rara de ceguera cromática adquirida por un trauma. Y había desarrollado una técnica para recordar el color a través de la sinestesia, asociando el color con la emoción, la textura o el sonido. Arturo se dio cuenta de que el reloj roto no era un reloj, era un contenedor. La bisabuela había encerrado allí el último fragmento de azul que recordaba, para no olvidarlo nunca. La única forma de que Arturo recuperara su propio color era pasar por el proceso de la bisabuela, desenterrar la memoria emocional. Fue una tortura. Su vida era lógica, no emoción. ¿Cuál era el color de su Arturo se dio cuenta de que el reloj roto no era un reloj, era un contenedor. La bisabuela había encerrado allí el último fragmento de azul que recordaba, para no olvidarlo nunca. La única forma de que Arturo recuperara su propio color era pasar por el proceso de la bisabuela, desenterrar la memoria emocional. Fue una tortura. Su vida era lógica, no emoción. ¿Cuál era el color de su fracaso? Gris. ¿El de su rutina? Beige. Pero, ¿cuál era el color de Elena? La memoria de su esposa, que había huido de su silencio, era su último archivo. Arturo regresó a la villa. La casa era su laboratorio de emociones. Se sentó en el suelo del salón vacío y cerró los ojos. Intentó recordar el color del turquesa del vestido de Elena. No podía. El color huía. Entonces recordó el momento de la despedida. Las palabras exactas. Necesito color, Arturo. Necesito vida. No eres real. El recuerdo era tan doloroso que lo golpeó. Abrió los ojos, y el dolor tenía color. Azul. No el azul del cielo, el azul del océano profundo, el azul de la tristeza y de la distancia, el color de la vida de Elena sin él. El marcador se volteó por completo. Las lágrimas, que había reprimido durante años, fluyeron, y las lágrimas tenían un color gris brillante, como el plomo. Cuando volvió a casa, ya no era el archivista que huía del dolor. Era un hombre que había encontrado su archivo más importante. Arturo llamó al señor Gaspar. Le contó la historia de la casa, la historia de la bisabuela que había combatido la ceguera cromática con poesía, y le dio una idea. No venda la casa como una estructura, señor Gaspar. Véndala como una memoria. Véndala con la historia de la última habitación, la del color. Diga que es una casa para aquellos que quieren recuperar lo que han perdido. Arturo nunca recuperó todos sus colores de golpe. Regresaron como migajas. Un día el amarillo de la yema de un huevo. Otro día el rojo vivo de la sangre en su dedo. Pero el último color que recuperó fue el turquesa. Sucedió un año después. Estaba en una cafetería, leyendo, y vio un destello de color que cortó el gris. Elena. Ella se acercó a su mesa. Llevaba un vestido turquesa.
Hola, Arturo, dijo, su voz suave. Hola, Elena. Estás de un color precioso. Ella sonrió. He venido a la ciudad a visitar a mi hermana. Te vi aquí. Me alegro. ¿Cómo está tu vida? Llena de color. ¿Y la tuya? Arturo sacó de su bolsillo un objeto. El pequeño reloj de bolsillo de plata. Mira, dijo. Lo encontré en una casa. Me ayudó a recordar. La bisabuela que lo tenía decía que la gente solo puede recuperar el color perdido si lo asocia con la memoria más profunda. El azul de la tristeza. El rojo de la urgencia. Abrió el reloj, revelando el cristal. Y este es el azul que ella guardó. Yo lo cambié. El cristal en el reloj de bolsillo ya no era azul. Era turquesa. El color del vestido de Elena. El color de su vida. Arturo, susurró ella, sus ojos fijos en el reloj. ¿Qué has hecho? No es un color, Elena. Es una memoria. Es la memoria del color más importante que había perdido. El color de tu vida. Y creo que tienes razón. El turquesa. Es el color de la vida que me falta. La lógica se había rendido a la emoción. El archivista forense estaba haciendo una confesión de amor. Elena no dijo nada sobre la posibilidad de volver, pero tomó su mano, la mano que había sido fría y lógica, y sintió la calidez. Enséñame el rojo, dijo ella. Necesito que me cuentes por qué el rojo es la urgencia de la sangre. Arturo sonrió. La sonrisa no era gris, era brillante. Y la vida, lentamente, comenzó a ser un archivo que valía la pena reconstruir. Esto es Stories Talks. La historia de Arturo es un recordatorio de que a veces el universo tiene que quitarnos algo. El color, la seguridad, la lógica, para obligarnos a buscar lo que realmente importa. Si alguna vez has sentido que estás viviendo en un gris o has perdido algo vital, este espacio es para ti. Suscríbete y activa la campanita para encontrar la belleza en los archivos olvidados. Si la idea de recuperar el color a través de la memoria emocional te conmovió, déjanos un like. Y ahora comenta. Queremos saber tu reflexión. Si pudieras guardar la memoria de un solo color en un pequeño cristal, ¿qué color elegirías? ¿Y qué recuerdo representaría? Te leemos.